Hablemos de nuevo sobre el derecho al debido proceso. Y nuevamente les planteo un reto, un problema práctico, estrictamente práctico. En este caso, aunque sea poco decoroso, soy el protagonista o tengo protagonismo en el caso. Y fíjense que es un supuesto que en su momento me causó cierta perplejidad. Yo se lo propongo para que lo reflexionen, lo mediten y nuevamente les invito a debatirlo, a poner en común pensamientos y soluciones en el curso sobre derecho al debido proceso que en breve se va a impartir en la plataforma de formación SILEX. Fíjense, este es el problema. Nos situamos en el proceso civil español. Vamos a hablar concretamente de derecho procesal civil. Nos situamos en un proceso civil declarativo ordinario que está regido por un cuerpo jurídico que contiene una serie de normas imperativas. Dentro de esas normas imperativas hay algunas consagradas a la regulación del instituto de los hechos nuevos o de nueva noticia en el proceso. Quiero, casi como paréntesis, quiero explicarles que en el proceso civil declarativo ordinario hay dos audiencias, por tanto, dos actos procesales orales, dos audiencias, una primera preparatoria del juicio, una segunda audiencia que es propiamente la celebración del juicio. En este caso, sucede que entre la primera audiencia y la segunda audiencia sucede un hecho nuevo. Bueno, hay una norma imperativa en ese cuerpo jurídico denominado Ley de Enjuiciamiento Civil que dice que los hechos que ocurran o se conozcan entre la primera audiencia y la segunda serán alegados, comunicados, informados al comienzo de la segunda audiencia, al comienzo del juicio. Y no solo serán alegados, sino que podrá incorporarse al proceso aquellos documentos que respalden la existencia de dicho hecho. Bueno, se produce, como digo, un hecho nuevo en ese proceso entre la primera audiencia y la segunda, y llegado el día de la segunda audiencia, es decir, del acto del juicio, al comienzo del mismo, en aplicación de lo dispuesto en el cuerpo jurídico que les vengo mencionando, manifiesto al juez la existencia de dicho hecho. Y además pido o solicito el acompañar el documento que lo respalda. De entrada, el juez lo que hace es dar traslado a la parte contraria, allí presente, y el abogado de la parte contraria invoca que, de aceptarse esta alegación y el documento, se le causaría indefensión. Y el juez lo que hace es automáticamente asumir el argumento de la parte contraria y rechaza la alegación y, sobre todo, rechaza la incorporación del documento al proceso. Era un documento importante. Era un documento evidentemente con trascendencia en el litigio y era un documento importante. La parte contraria, cuando argumenta, dice: oiga, fíjese, me causa indefensión porque ahora, en este momento, me encuentro con este documento. No era extenso, era prácticamente una carga de folio y media de contenido. Y no era un contenido técnico ni difícil. Se podía
a leer perfectamente en ese momento e interpretar perfectamente sobre la marcha. Siquiera fuera interrumpiendo o paralizando la marcha de la vista por unos minutos. El argumento del contrario es que le produce indefensión y subraya que ese documento y ese hecho preexistían al inicio de este acto procesal desde hacía 6 meses. ¿Cierto? Lo que no hace la parte contraria es aducir nada en relación con la aplicación de esa norma imperativa en la que yo me baso para alegar y aportar el documento. Como digo, el juez rechaza la alegación y deniega la incorporación del documento al proceso. Y yo les planteo las siguientes preguntas. Primera, desde mi punto de vista, desde mi postura procesal, ¿se verían ustedes dispuestos a argumentar con base en el derecho al debido proceso? ¿El derecho al debido proceso se habría infringido aquí? ¿Y por qué? Segunda cuestión. ¿Actuó este juez de conformidad a derecho procesal civil español? Tercera pregunta. ¿El juez, este juez, llevó a cabo, sin decirlo, un ejercicio de ponderación? ¿Puso en la balanza, por un lado, el derecho de defensa de mi contrario frente a una norma procesal ordinaria imperativa, y en ese pesaje, ese derecho de defensa pesó más que la norma imperativa? Más que el derecho, lo que pesó más fue el principio subyacente a ese derecho. ¿Es un supuesto en el que un principio derrotó una norma? Y cuarta cuestión. ¿Cómo calificarían ustedes esta actuación del juez? Porque claro, si nos ponemos en estos términos, la cuestión interesante es decir, bueno, sí, pero aquí, si nos ponemos a enfrentar derechos, incluso a enfrentar principios, está efectivamente el derecho de defensa, pero también está el derecho a la tutela judicial efectiva, al derecho de alegación y de aportación de hechos y el derecho a la prueba. Con lo cual la cuestión no es tan sencilla, ni muchísimo menos. Y vuelvo sobre mis pasos. Aquí lo que pasa más desapercibido, fíjense a dónde hemos llevado o dónde se llevó la cuestión, el debate, la disputa, en qué términos lo plantea y resuelve el juez, cuando lo más importante es que hay una norma que autoriza que los hechos nuevos o de nueva noticia ocurridos entre la audiencia 1 y la audiencia 2 se aleguen introduciendo los documentos correspondientes al comienzo de la audiencia 2, siendo, insisto, esta norma procesal civil imperativa. Desde luego un problema interesantísimo. Ahora lo que tendremos que hacer es plantearlo cómo lo enfocaríamos en sede de recursos. Y eso es lo que les propongo. Les invito a buscar solución, a responder estos interrogantes que les he formulado y a debatir en el curso sobre derecho al debido proceso en la plataforma Silex. Ahí nos vemos.